Amigos y bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como sabes que son los de este canal. Hoy me encuentro acá en mi ciudad natal, en Valencia. Quise salir un rato del municipio San Diego, y es que tengo bastante tiempo sin venir a estas calles del centro de la ciudad. Así que este video se va a tratar hoy de un recorrido breve de Valencia, cómo está la ciudad de Valencia. Nos encontramos ahorita en la Plaza de Bolívar, esta plaza que fue restaurada e inaugurada hace aproximadamente un mes, que ya está abierta al público, y de verdad que quedó súper bonita esta plaza. Ahí tenemos a Simón Bolívar, un monolito de Simón Bolívar, que es poco, o yo diría que es la única plaza en Venezuela que tiene un Simón Bolívar de pie, porque la mayoría de todas las plazas en Venezuela tiene a Simón Bolívar en caballo. Acá lo tenemos de pie y apuntando hacia el campo de Carabobo. Así que vamos a conocer esta plaza. Si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Plaza Bolívar de Valencia, la antigua Plaza Mayor de Valencia, es el corazón y origen del centro histórico génesis de la ciudad, espacio de protección del patrimonio, la cultura y la naturaleza, punto de encuentro por excelencia de los valencianos y visitantes de este mundo. La alcaldía de Valencia ha renovado de manera integral con un concepto original y nuevos monumentos que honran hechos fundamentales de la presencia del libertador Simón Bolívar en nuestra querida Valencia, la novia del sol. Bueno, esta reestructuración estuvo por Maduro, el gobernador Rafael Lacaba y el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor, y fue hecha el 24 de julio del 2023. De hecho, esta me atrevería a decir yo que es la única Plaza Bolívar de Venezuela que tiene una pantalla, diré yo que es la única, donde se exhiben, por lo que tengo entendido, películas de cine venezolano. De verdad que mire, esta plaza está súper piso súper bonito, así tirando a rojizo. El monumento de Carabobo, construido en 1888 y conocido como el monolito de la Plaza Bolívar de Valencia, es una de las piezas monumentales más importantes de Venezuela, con 19.70 metros de altura. Wow, qué bárbaro, ¿eh? Está dedicado al libertador y a la batalla de Carabobo, con base de mármol, pedestal con relieves alegóricos a la acción que selló la independencia, sus góndores, su gran columna monolítica con palma de bronce y la figura de Simón Bolívar. El autor de esta obra, de este monolito, fue Antonio Malaucena. Los relieves Rafael de la Cova y la escultura Jean-Baptiste Germain. También fue restaurada el 24 de julio del 2023. De verdad que esto está súper bella esta plaza. Quiero felicitar, bueno, al alcalde de acá de Valencia, al gobernador, que hicieron posible que se embelleciera este sitio acá para todos los valencianos. Acá tenemos la noche más oscura. Fíjense que está bella. El mariquito está enamorado me dijo. Y es que antiguamente esta plaza se podría decir que no es ni la sombra de lo que es hoy en día. Esto estaba lleno de indigentes, estaba lleno de basura. Y bueno, de verdad no creo que todavía siga esa actitud, pero de verdad que es otra cara que tenemos ahorita de la Plaza de Bolívar. Tenemos las heroínas del suceso de Valencia,
las heroínas de la independencia. Entre ellas tenemos Ángela Lamas, Rafaela Quevedo, Domingo Ortiz, Josefa Camejo, Manuela Tinoco y Rosa Canelón, entre otras. Oye, yo quisiera saber qué es lo del plan Búho. He visto que donde están las luces hay algo que dice plan Búho y wow, tienen cámaras con cámaras de vigilancia. Cuenta esta plaza, eso está muy bien. Y acá tenemos 1821, primer consejo municipal de la Venezuela liberada. Wow, eso diría yo que es bueno que tenga cámara, porque bueno, esto está demasiado bello y sería chimbo que venga personas a dañar todo este trabajo bello que se hizo, hasta las plantas. De verdad que está muy bello. 1827, encuentro de Bolívar y Páez en la falda del Cerro de Bárbula, cercano a la sabana de Naguanagua. Se encontraron el libertador Simón Bolívar, proveniente de Bogotá, y el general José Antonio Páez. El 4 de enero de 1827, Bolívar, quien vendría a Venezuela por última vez, fue reconocido por Páez como el libertador presidente de la República de la Gran Colombia. ¿Vean? Y esto que tenemos aquí a este lado es la Catedral de Valencia, uno de los, se podría decir, los edificios, de las construcciones más antiguas de acá del centro de Valencia. Y fíjense cómo se ha mantenido, también fue reestructurada, también fue acomodada, le hicieron un cariñito a lo que es la Catedral de Valencia. ¿No? La policía del municipio de Valencia y la farmacia La Torre, los que son de acá de Valencia saben que esa farmacia La Torre y lo que es el Dorsay son íconos acá en el centro. La farmacia La Torre, de que yo tengo uso y conciencia, existe en ese mismo lugar y es referencia obviamente para todos los venezolanos. Bien, esto todavía se mantiene, que es un comando, bueno, supongo que todavía es un comando de la policía, sí, todavía es, porque está entrando un policía allí. Y fíjense cómo fue pintado su exterior, alusivo, bueno, a los próceres de Venezuela, y de verdad que bueno, embellece el lugar, y más con esta Plaza Bolívar, esta hermosa Plaza de Bolívar, que de verdad quedó espectacular. Y se venía a verla porque había varios videos en YouTube de youtubers que han grabado acá, pero en ese tiempo la plaza estaba totalmente cubierta con unas telas y no se podía apreciar. Vamos a darle la vuelta aquí nuevamente, las patrullas de la policía. Y fíjense que es temprano, son las 10 de la mañana y algo. Estoy grabando este video, ya es comienzo de año y no quise venir antes a grabar porque esto estaba full de gente en días anteriores, las fechas cercanas al 24. Esto estaba full. Me comentaron que estaba full. De hecho, el Boulevard Constitución, que vieron las primeras imágenes, eso era un mar de gente. Entonces dije, no, voy a esperar que pase unos días, que pasen las festividades, para poder grabar con calma y que se pueda apreciar todo lo nuevo y lo bonito que tiene la ciudad de Valencia. Fíjense, el cine Imperio, uno de los primeros cines
de acá de la ciudad. Fue reestructurado, porque sí me acuerdo claramente que esas cerámicas amarillas si no estaban. Me la recuerdo como una fachada súper fea, súper horrible. Y lo que veo es que, bueno, creo que es algo del gobierno, porque hay unas vallas ahí que dice Plan Búho del presidente Maduro, Misión Venezuela Bella. Y este edificio también fue reestructurado, Valencia del Pueblo, la novia del sol, alusivo a la bandera de Venezuela con sus estrellas. De verdad que bueno, excelente. Coméntenme ustedes acá abajo en la casilla de comentarios qué les parece esta plaza de Bolívar, la reestructuración de la plaza Bolívar. Vamos a hacer un recorrido por algunas calles del centro. Por lo que veo todo está cerrado hoy. Sin embargo, ya es tarde, ya va a ser mediodía, ya van a ser las 11 de la mañana. Pero también por la fecha que es 2 de enero y muchos locales ya supongo yo que agarraron vacaciones y abren el próximo 8 de enero para comenzar nuevamente con las actividades comerciales. Que vemos acá es la sede de Infotel, el correo de Venezuela o el correo del gobierno. No sé si eso todavía existirá o todavía funciona, porque lo que yo recuerde nunca era como que muy eficiente ese correo estatal o del gobierno como tal. Esto que te ve acá es la iglesia San Francisco. Vean con esta plaza, estos lugares acá están súper hermosos. Esto sí lo recuerdo en este estado como está, que toda esta zona del centro siempre ha estado bien cuidada. Y lo que tenemos acá es el Teatro Municipal de Valencia. Creo que también conserva su buen estado. Fíjense. Oye, no sabía que acá estaban cerrados los accesos por esta calle del Teatro Municipal. Y vamos a darle una vuelta a la calle para ver cómo está esto. Esta es la sede de Insalud, Carabobo. Me acuerdo yo que acá, cuando yo me fui a Perú, tuve que venir para acá para una cuestión de unas vacunas. No me acuerdo exactamente cuáles eran, pero era justamente acá que la colocaban. Y me recuerdo que ese día tuve que venir de madrugada para poder hacer la fila cuando estaba el éxodo migratorio, que había que hacer fila para todos lados, que había que llevar el cartón amarillo, si no me equivoco, de las vacunas. Bueno, todo eso se sacaba acá en esta sede de Insalud. Y en este punto llegamos a la biblioteca Manuel Feo La Cruz. Esta biblioteca es grandísima en su interior. He tenido la oportunidad de entrar. Esta es la parte trasera de lo que es el Teatro Municipal. Y fíjense cómo luce el centro de la ciudad de Valencia hoy 2 de enero del año 2024. Completamente tranquilo y solo. Shein llegó a Venezuela, señores. Fíjense, una tienda
Chey, acá en el centro de la ciudad. Y es que bueno, esa marca se ha vuelto muy popular acá en Venezuela, la ropa de Chey. Y caímos nuevamente al Boulevard Constitución, que es acá a su izquierda, el centro comercial Valencia Plaza. Y como pueden ver, allá está la Plaza Bolívar. Y vamos hacia el sentido la avenida Cedeño. Vamos a meternos en el metro, a grabar el metro, a ver cómo está funcionando ese sistema de metro hoy en día, que tengo tiempo también. Antes de irme, sí me recuerdo yo que antes de irme sí me monté en el metro como una semanita antes de irme de Venezuela. Y vamos a ver cómo está el sistema de metro luego de 6 años que lo dejé. Fíjense, esto también es un sitio muy concurrido, esta parte de este comercio acá, bueno, lo que yo recuerdo. Y por esta zona también se ponían o se colocaban varios buhoneros. No sé si todavía seguirá la misma temática. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo, le des like, lo compartas, comente y por favor, si no estás suscrito, huya el botón rojo de suscripción. Seguimos recorriendo las calles de Valencia. Y fíjense que hasta acá hay un supermercado La Granja, que es una red de supermercados nueva. Tiene poco tiempo, por lo menos acá en la ciudad de Valencia. No sé si existe en otras ciudades de Venezuela, pero están regados por todos lados en la ciudad de Valencia. Coméntame aquí abajo si ese supermercado La Granja existe en otros lugares de Venezuela, en otros estados de Venezuela. Ya nos acercamos a la estación Cedeño del metro. Vamos a ver cómo está. Y antes de entrar a la estación del metro, quiero darle un paneo de lo que es la avenida Cedeño, que es esta que va hacia arriba, hacia abajo, y esta de hecho es la avenida Bolívar de Valencia. Fíjense cómo se encuentra toda esta avenida al día de hoy. Allá está la famosa torre de electricidad de Valencia, centro comercial Cedeño y la estación del metro. Patrullas de la policía municipal. Y ahora sí, vamos a entrar al sistema metro de acá de Valencia. Bien, así luce la entrada del sistema metro de acá de la avenida Cedeño. De verdad que yo no recuerdo cómo se paga. Anteriormente no se pagaba, pero no sé si ahorita tiene un costo, si es con una tarjeta, verdad que desconozco. Ahorita voy a ver cómo se logra ingresar al sistema metro, pero fíjense, si está cuidadito, en buen mantenimiento. Y bueno, ya entré al sistema metro. Se paga 5 bolívares en un solo viaje. Hay paquetes de 25 viajes, pero yo como voy a hacer un solo recorrido, no, por aquí no es por donde me voy para bajar allá, salida norte. Te dan un tiquecito, uno cancela los 5 bolívares en la taquilla, te dan un tiquecito, un papelito, un cartoncito, y uno lo coloca allí como en una cajita chica o como una alcancía, para luego posterior, me imagino, reutilizar esos tickets y volverlos a vender. Bueno, vamos a ver. No, yo agarré mal la dirección. Yo voy hacia el norte y no, esta es dirección
Monumental, no, me equivoqué, tengo que volver a subir porque esta dirección es hacia el sur, hacia la Monumental, y yo voy hacia Guaparo, hacia el norte. Por acá sí es dirección Guaparo. Bueno, acaba de suceder algo que no estaba previsto. Lamentablemente no nos vamos a poder subir en el metro, ya que hacia donde voy, hacia la dirección norte, no hay electricidad. Entonces ya ahorita lo que procede es que van a sacar a todas las personas, van a desalojar la estación, porque el metro sin energía no puede funcionar. Y bueno, no se pudo hacer el montaje en el metro. Ya me devolvieron los bolívares que pagué, porque solo hay sentido hacia el sur que está funcionando el metro, y yo casualmente tengo que ir hacia el norte a visitar un amigo. Entonces vamos a ver si de repente de regreso ya haya energía eléctrica y me pueda venir desde el norte hasta acá esta estación, o hasta la del centro, para poder grabarles este recorrido del metro. Entonces vamos a hacer un cambio de plan entonces en este video. Como no nos podemos montar en el metro, ya estamos afuera en la avenida Bolívar. Vamos a recorrer un poco lo que es la avenida Bolívar, a ver cómo se encuentra la avenida Bolívar, que por lo que veo está algo de sola también, por lo que se puede apreciar. No hay mucho tránsito vehicular, pero vamos a caminar a ver qué nos encontramos. Oye, yo creía que iba a tener problemas para grabar dentro del metro, porque supuestamente no se puede grabar, pero yo me hice, no, les pasé por al lado al personal de seguridad y al personal que elabora, y en ningún momento me dijeron nada, me vieron la cámara y todo, y de verdad que bueno, excelente ese punto, porque eso es lo que se permite fomentar el turismo acá en la ciudad, y que la gente conozca este sistema de metro, porque hay mucha gente que a lo mejor se fueron hace años de Valencia o están en otras ciudades de Venezuela y no saben que este metro existe. Así que punto a favor, que no me dijeron nada porque estaba grabando dentro de las instalaciones del metro de Valencia. Y lo que me estoy fijando en este punto de la avenida Bolívar es que eso anteriormente era, hace muchos años fue la tienda Beco, después pasó a ser la iglesia Maranata de Javier Bertucci, y ahora es la famosa tienda por departamentos Mango Bajito, que esa tienda, wow, creo que nació en el centro, si no me equivoco. El primer Mango Bajito que hubo fue en el centro de la ciudad. Seguimos recorriendo la tienda UPI, que siempre ha estado allí. Vamos a seguir recorriendo entonces la avenida Bolívar norte de Valencia, y acá era donde vamos a salir del metro, la estación del metro, desde allá, desde el Lacedeño. Pero bueno, como no había energía eléctrica, nos tocó caminar. Por lo que le pude escuchar al chico, ahí, bueno, sí, una sola estación desde el Lacedeño hasta acá, que era la del rectorado, y esta parte de acá al frente, si no me equivoco, era para construir otra entrada de lo que iba a ser para la estación del metro, pero quedó inconclusa la obra. Ahí la famosa torre Panavén, la Leonardo da Vinci, que la tienen por allá. Lamentablemente llegamos a este sitio y bueno, se pueden ver las obras inconclusas del metro de Valencia,
que Valencia estuvo así por un gran tiempo, totalmente colapsada. Yo diría que algo más o menos como está la ciudad de Bogotá ahorita era Valencia, era totalmente un caos, porque con las obras del metro se tuvo que trancar gran parte de la avenida Bolívar y se hizo varios desvíos hacia calles alternas que no estaban preparadas para recibir el flujo vehicular de la ciudad y la flota de transporte que para ese tiempo también existía, que yo diría que no es ni el 20% de lo que existe ahorita el transporte público. Y así fue como quedó gran parte de Valencia. Lamentablemente esta zona no ha podido ser recuperada, no se ha podido quitar esas maquinarias, y eso es lo que fue el proyecto, la obra del metro. Por eso que no está totalmente terminado, no está 100% terminado, y a medida que vayamos caminando más hacia el norte de la ciudad vamos a ver otros sitios también donde ya creo que no está este tipo de maquinaria. Sí sé que en una parte más adelante el gobernador quitó todas las maquinarias y embelleció el lugar. Bueno, fíjense, esta es la tienda Multimax, si no me equivoco, queda aquí un Max y ahora es un Multimax. El tijerazo que hace poquito se quemó el año pasado, si mal no recuerdo, y acá quedaba un McDonald's, pero de eso quedó fue la estructura nada más, porque ahora se llama Bala Fría, o tiene el nombre, no, ahora se llama Bala Fría. Este antiguamente era un McDonald's y también estaba full. Me acuerdo yo que había un centro de postre allí, y esta parte también ha sido muy comercial, que digamos, todo esto manejaba gran afluencia de personas y los comercios. Estamos llegando a una parte que se llama acá Mercanorte, que todavía existe. Acá yo popularmente venía a comprar la ropa de diciembre, porque acá se encontraban los jeans a buen precio, jeans de marca a su momento. No sé cómo estará eso ahorita, si todavía viene gran cantidad de gente. Coméntame tú acá abajo en la casilla de comentarios si eres acá de Valencia, dónde se compra ahora la ropa para buscar economía, la ropa barata, dónde se consigue, qué parte de Valencia, si es aquí en Mercanorte, si es en los Guajiros, si es en los centros comerciales o en otros sitios nuevos de la ciudad. Coméntamelo acá abajo en la casilla de comentarios. Elevado El Viñedo, un elevado muy concurrente y muy puntual de la ciudad. Veo que ahora le colocaron algo ahí como, no sé, si será una obra, algo, una franja de metal de colores, y bueno, alumbrado, que eso sí, yo recuerdo que eso nunca tuvo alumbrado. Y ya desde acá más o menos comienza, digamos, la parte que se embelleció de lo que dejaron, las ruinas de lo que dejaron de la obra del metro de Valencia. De aquí son como unos, diría yo, 2 kilómetros, que es donde estaba el punto más desastroso de la ciudad. Y el gobernador Rafael Lacado, bueno, lo que hizo fue embellecer la ciudad, darle un toque para que la gente también se olvidara un poco de lo que fue varios años ese congestionamiento vehicular a raíz de la obra del metro. Bueno, fíjense, un comando de la policía de Carabobo con el famoso super bigote, y esto, bueno, está decorado todavía alusivo a la Navidad. Sé que esta parte sí de noche
está bien alumbradita, está bien bonita. De hecho, es un buen lugar para tomarse unas fotografías. Fíjense, bueno, aquí veo que han puesto algo de los carritos eléctricos. Acá es una heladería, una pared de escalada. Es al fondo el centro comercial Multicentro del Viñedo, un centro comercial súper grande también. En la época era muy concurrido. Y fíjense la pared de escalada. El Esequibo es nuestro, sí señor, es nuestro. Y esta parte acá, ¿qué será? Para ver. Venezuela es nuestra, claro que es nuestra. Y está bien bonita esta parte. Esto aquí, esto estaba horrible, señores. Esto estaba como lo vimos hace ratico, o hasta peor, por la obra del metro de Valencia. Y qué buena iniciativa que se tomó para embellecer esta parte. Esto simula lo que es un tren, un ferrocarril. De noche me imagino que se ve súper lindo. Super Bigote les desea feliz Navidad. Feliz Año Nuevo 2024. Otra pared de escalada. Y esta plaza ya la vamos a visitar, vamos a ver si está abierta. Ojalá que sí está abierta, pero ya se las voy a mostrar. Esta plaza estuvo abandonada por mucho tiempo acá en la ciudad de Valencia. De hecho, fue el lugar de indigencia, de droga. De verdad que estuvo mucho tiempo desolada. Pasaron varios gobiernos y la plaza estaba en el olvido. Vino Rafael Lacaba, el loco Rafael Lacaba, y bueno, tomó la plaza, la embelleció y ahora es una plaza digna de visitar. Mira, cuando estoy pasando por un arco estrella de luz. Y ya a este punto de la avenida Norte nos encontramos hacia el Viñedo, hacia la avenida Monseñor Adams. Y esta parte acá es como la zona T, la zona rosa de Bogotá, donde estaban los mayores restaurantes, las discotecas de la ciudad en la época. Y obviamente ya eso no es ni la sombra de lo que hoy es en día. Ya ahorita vamos hacia ese lugar para saber cómo está esa zona, que ya por lo que he visto sé que está muy cambiada. Ya hay de lo que eran los cafés, las discotecas, y hay otros tipos de negocios, pero ya ahorita vamos a visitar para allá. Esto es lo que era la famosa calle de los cafés, la famosa, digamos, zona rosa de allá de Bogotá. Y es que esto era un sinfín de vehículos que subían, otros que bajaban a cualquier hora del día y en cualquier día. No había excusa para rumbear acá. De hecho, ya lo que era lunes, martes y miércoles había totalmente movimiento para lo que eran las cafés y las discotecas. Vamos a entrar a esta plaza, que fue la que le dije que está recuperada esta plaza por el gobernador Rafael Lacaba, que fue como el que le metió el cariñito a la plaza. Bienvenidos a la Plaza Drácula. Como ustedes saben, bueno, Rafael Lacaba es el Drácula, era Dracupar. Y esta era una de las plazas que yo le dije que estaba abandonada. Y bueno, esta parte del recorrido les había comentado temprano que venía a visitar a un amigo acá en la ciudad de Valencia, y me encuentro con un compañero, un colega, el amigo Jerónimo. Feliz año, Jerónimo, ¿cómo estás? Estamos bien, aquí bien. ¿Cómo está Valencia? Cuéntame, ¿qué hay de nuevo para ver aquí en Valencia? Hay de todo. Ahorita en Valencia hay bonches de rumba en todos lados. Sí. Hay mucha gente que se va mucho para la playa. Bueno, en general, Sí. como todo. O sea, la Venezuela Premium, como quien dice. Sí, Que ahora hay 3 Venezuelas. 4.
Sí. Sí. De toda la Venezuela que uno se quiere imaginar, pero fíjense, estamos viendo acá esta plaza y qué pasó con el agua de las fuentes acá, pues no hay agua o qué pasó. Y bueno, está un mural de presidente Nicolás Maduro de la Cava, como ahí pueden ver, vestido de Drácula, y el alcalde Fuenmayor, Plaza Drácula, El Viñedo. Y bueno, Jerónimo me estaba comentando que eso, lo del plan Búho, era algo de qué, de limpieza, ¿no? Para embellecer la ciudad. Y qué excelente. ¿Por qué se llama plan Búho? ¿Será por qué? ¿Porque trabajan de noche o puro de noche? Okay. Sí, de noche y de día. Aunque bueno, fíjense esta partecita acá para uno sentarse, venir a compartir con los niños. Y aquí vemos a don Cristóbal de Mendoza, ilustre trujillano, primer presidente de nuestra incipiente nación en 1811-1812. Ciudad capital. En esta etapa inicial de la nacionalidad le consagra este monumento en recuerdo a su actuación en ella como magistrado excepcional. Obra escultor de Andrés Pérez Mujica del año 1917. También hay para los niños, y estos asientos tan chéveres, tan cómodos. Allá al final podemos ver la famosa heladería Tony Gelati, que todavía existe eso de Tony Gelati. Y bueno, un restaurante Dark Grill de parrilla, de verdad que está súper bueno. Me imagino que acá de noche se arma bien, ¿verdad? ¿Sí? Ah, mira, aquí se montan esta tarimita, me imagino agrupaciones, se ponen a cantar y bueno, como dirían allá en Bogotá, es buen parche para venir a esta placita y a, no sé, hablar, como quien dice. Lo que sí que me extraña es que bueno, no están funcionando las fuentes de agua y se ve que tiene rato que no funcionan también. Entonces bueno, esto es lo que es la Plaza Drácula del Viñedo. Y todavía se mantiene la famosa heladería 4D. Esto ya es tradición acá. La Ellín también. Y en este local trabajé yo. Este era lo que fue Auyama Café en sus tiempos. Y ahora es un restaurante Corouge. De verdad que no es ni la sombra de lo que era Auyama Café. Y fíjense, como le dije, ya en esta zona ya no queda, digamos, ya no es la parte de los cafés, ya no es la parte de la discoteca. Y fíjense este panorama, y estamos a las 12:50 del mediodía y los únicos locos caminando por aquí somos nosotros dos. Acá no me acuerdo cómo es que se llamaba este local. Samoa, ¿no era? Sí. Samoa, ¿verdad? Samoa estaba ahí allá. Este no me acuerdo cómo se llamaba este local. No, pero hace antes, mucho antes. Y fíjense, una tienda de mascotas. Si tú sabes cómo se llama este local, coméntamelo allí en la casilla de comentarios. Ya para acá esto eran casas, bueno, que las han tumbado y ahora está en venta. De verdad que bueno, no es ni la sombra. Ya esto ya dejó llamarse la zona de los cafés hace años, porque ya de eso no queda absolutamente nada. Quedan ya otros tipos de negocios, que pueden quedar unos que otros cafecitos por ahí, unos que otras discotecas, pero ya el concepto de lo que era años atrás ya de verdad que no es. De hecho hay infinidades de tiendas, de locales. Yo sé que por aquí, bueno, ahí está el Farmatodo. Ya te iba a preguntar si el Farmatodo todavía estaba. Y estas construcciones que se ven ya en deterioro, y ahí quedó lo que era lámparas mareadas en su tiempo. Y esto casi
es nuevo para mí porque no estaba cuando yo me fui de Venezuela. Ahora hay, fíjense, un Fruver, una venta de verduras y hortalizas, Inversiones Jehová Jireh. Y quién se va a imaginar qué es lo que fue la calle de los cafés, la calle más visitada, la calle de la rumba acá en Valencia. Ahora hay Fruver, hay otros tipos de negocios, restaurantes que no tenían nada que ver. Bueno, el Farmatodo todavía se mantiene, y este Banco Provincial 007 es un restaurante, por lo que puedo ver. Lo que en su momento fue Medusa muchos años atrás, luego fue el Teatro Bar, y ahora tenemos a Taiga Gastrobar. Bueno, está dividido el local, y me está comentando mi amigo Jerónimo que acá es donde se arman las rumbas buenas de esta zona. Y ahí tenemos un carro del búho, del plan búho. Estoy que lo paro y para que me explique qué es el plan búho. Pero ya como pueden ver, ya no quedan muchos lugares para rumbear acá en Valencia. Sí sé que hay otros lugares nuevos que han salido a raíz de todo esto de la situación, desde los años, pasar de los años, han salido otros tipos de burbujas, como que le llaman ahora, sitios específicos donde están reunidos varios food trucks, son centros de comida, y también sirven para ir a tomar unas cervecitas y pasar una noche agradables. He llegado a la intersección entre la avenida Monseñor Adams y la avenida Andrés Eloy Blanco, y eso ya es lo que era la famosa cadena Burger King, que lamentablemente, bueno, aunque no se ha ido del país, ya son pocas las franquicias que quedan dentro del país. Acá en Valencia sí, de verdad que ya no existe ningún Burger King. Ahora es una farmacia Farmavalor, más salud, más belleza, más bienestar. Y lo que es el hotel, este hotel se llamaba antiguamente Embassy Suite, que era de la cadena Hilton, si no me equivoco, y ahora se llama Executive Suite. Una de las cosas que ha cambiado. McDonald's también todavía se mantiene, aunque no veo gente comiendo allí, porque prácticamente es hora de almuerzo y totalmente en soledad luce el McDonald's. Y ya estamos en esta parte que es la plaza de las esculturas. Acá también en este sector se acumulaba gran parte de algunos cafés exclusivos donde se tenían gran afluencia y venía mucha gente. Esta cuadra era totalmente colapsada. De hecho, desde allá abajo, desde donde venimos, por ahí cualquier día, lunes, martes, miércoles, de las 6 de la tarde, ya era un caos vehicular transitar por acá, porque para esa época, digamos que la movida nocturna en Valencia estaba buena, ¿no? Cualquier día podía venir a esta zona a tomarse una cervecita, a pasarla bien, o tomar un café. Y por allá que tenemos, allá hay una coche de hamburguesas que tú puedes llevar a tu perro. Oh, sí. Sí. ¿Para qué? ¿Para que lo cocinen también? Se lo coma, quiero chino. Sí. Aprovecha. Sí. Si querés vamos para decir, que lo veas. Bueno, vamos Que yo quiero campeones de las hamburguesas. Sí. Ah, Campeonato el festival de la hamburguesa. Exactamente. Oye, está bien, está bien. Bueno, vamos a acercarnos allá. Eso es lo que se llama ya en Colombia Pet Friendly, Algo así lo mismo. que es un sitio donde se puede ir con las mascotas, no puede asistir con las mascotas. Sería bueno que acá implementen esa cultura. Fíjense, acá las tiendas Maiso, que aquí, que yo recuerdo, aquí ya no quedaba, eso estaba abandonado. Sí, era un banco. Ah, el Banco Venezuela, imagínense. Ni tenía idea. Acá también quedaba otro local famoso. Cafas. No, Uy, no recuerdo. Palau. Este era un famoso café llamado Palau. Y ahora hay uno que ahora le cambiaron el nombre, se llama Delicious Market Suite
Restaurant. También era un parche bien bueno venir a esta zona, a este establecimiento. El local fue que me dijo Jerónimo, que se llama Rafa's Casual Food, y tiene buen concepto porque es muy bueno. Tuvimos la dicha de entrar, estábamos pidiendo autorización para poder grabar adentro porque el local es súper bonito, puedes venir con tus mascotas, es pet friendly, y de verdad que este concepto está muy bueno. Lamentablemente no pudimos grabar adentro porque el personal de la administración estaba ocupado y andamos un poquito apuradito, pero de verdad que excelente concepto de este restaurante Rafa, que por lo que vi venden hamburguesas. Sí, hamburguesa. Es una hamburguesería y puedes venir con tus mascotas. De verdad que punto a favor. Torre Eiffel. Ya nos trasladamos a París, a Francia, así con tan solo un clic de la edición. Y también, bueno, estos son los nuevos conceptos que han venido evolucionando, digamos que se han puesto más creativos a la hora de innovar, porque hay ciertas cosas que yo te diría que hace 6 años, hace 8 años no se pensaba tener este tipo de conceptos. También me imagino que gracias al éxodo migratorio que ha habido, muchas personas habrán regresado o habrán aportado ideas de muchas cosas que se ven en otros países. Acá otro Farmatodo, y también esto aquí quedaba Fondo Blanco, Cafa, que el amigo Jerónimo lo dice, aquí quedaba Cafa, de verdad no recuerdo. Sí sé que esa pared no estaba, era como al aire libre, estaba pura, vamos por aquí, eran puras mesitas, y ese también era un café que eso estaba siempre full. Vamos para allá. Siempre para tú venir acá y agarrar una mesa tenías que esperar 1 hora, hora y media, hasta 2 horas para poder sentarte a tomar un café acá. Ahora se llama Toronto y no sé qué tipo de concepto tendrá ahora. Entré ahorita al Farmatodo a comprarme este té, 61 bolívares. Esos son, ¿qué? ¿Dólar y qué? $1.50, ¿no? Sí. Y aquí tienen Drag Burger de Rafael Lacava, hamburguesa gratis de Rafael Lacava. Y bueno, esto aproximadamente me costó $1.50, unos 6.000 pesos. Ahí sí está carita la cosa, como llevándola a pesos, porque esto allá vale 3.000 pesos, no llega ni el dólar, así que fallo por ahí que me salió carito este té. Y ahorita me encuentro en la zona de La Viña, lo que es la nueva zona de rumba. Como pudieron ver, hay varios restaurantes, varios cafés nuevos. Me está comentando mi amigo Jerónimo que toda esta parte es relativamente nueva, pero ¿cuánto tiempo tiene? ¿1 año? 2 años. 2 años. 2-3 años tiene aproximadamente esta zona así. Y me dice que acá es donde se concentra ahorita el gran número de personas, de valencianos y valencianas que vienen a rumbear. Y de verdad que la zona está
súper buena. Ahorita está sola porque obviamente por la fecha que estamos a 2 de enero y hay mucha gente guardada en la casa, y obviamente por la hora que es hora de la tarde, no es hora de rumba, pero lo que es en la noche y los fines de semana es otro panorama, lo que es esta zona de la Viña. Acá lo que es, no sé si todavía es la zona, la Torre Movistar. Sí. Ajá, la Torre Movistar, donde funcionan las principales oficinas de la telefonía Movistar. El Samán de la Viña, frondoso ahí el Samán, y vamos a seguir haciendo este recorrido por acá por la Viña. Y antes de continuar con el video, te invito a que te suscribas acá abajo en el botón, lo compartas, le des like y lo más importante, comentar qué te está pareciendo este recorrido que estoy haciendo por la ciudad de Valencia. Lo que en su momento fue la tienda Éxito acá en Valencia, luego fue expropiado y luego pasó a ser Mercado Bicentenario, una cadena de gobierno que fracasó, y hoy en día, bueno, está cerrada ese centro comercial como tal, por lo que veo que ahora está una tienda de tela y un supermercado allí. Y no voy a poder montarme en el metro porque ya lo dejé muy atrás, lo que fue la estación. Ya para este lado no hay sistema metro, no hay estaciones. Y fíjense las camionetas, que esto sí quisiera saber que ustedes me comenten, porque como que es algo de la cava que tiene que la propia flota de transporte. He visto por acá por la avenida Bolivia esos transportes de color rojo, y los concesionarios de vehículos, bueno, todavía se consigue vehículos nuevos a estrenar acá en Venezuela, y vi que decía cuota desde 1.200 y algo dólares. Fíjense que a lo largo de la avenida Bolívar Norte, bueno, en este tramo del lado izquierdo está lo que es la ciclorruta, que de verdad me parece buena idea, aunque no creo que se utilice mucho. He visto muchas motos transitando por allí, y también noto la poca cantidad de transporte público acá en la Gran Valencia, en la avenida Bolívar Norte, ya que por aquí pasan las rutas que van hacia el sur, que van hacia el centro, que van hacia el terminal Big Lock Center, y de verdad que he notado que no hay esa gran cantidad de transporte público. Me imagino que acá también se sufre como yo sufro allá en San Diego, que el transporte público trabaja hasta las 6 de la tarde. Y quise entrar a este centro comercial que le dicen que es el Chinatown o Chinalandia, porque todos los locales son ocupados por chinos, por la comunidad asiática, y acá se puede encontrar de todo. Si se fijan, todo está en chino. Puedes encontrar medicamentos, puedes encontrar tiendas de ropa, supermercados, y todo dedicado a esa comunidad asiática. De verdad que bueno, esto sí no ha cambiado para nada. Siempre se ha mantenido este concepto de la comunidad asiática. De hecho, si se fijan, publicidad china o asiática, y está solo también el famoso Chinatown, como vulgarmente se conoce. Lo único, diré yo, venezolano, mira, son las entidades bancarias, porque del resto todo es de chino. De hecho, acá lo que vas a ver es puras personas chinas
o asiática frecuentando este centro comercial, que se llama Centro Comercial y Profesional Avenida Bolívar, mejor conocido como el Chinatown. Coméntame acá abajo si sabías de este centro comercial. La Draco Plaza, la Plaza Montes de Oca, la Plaza Draco Kicks. Estos salones acá me imagino que es para hacer algunas fiesticas, bueno, sí, festejos especiales. Oye, está bueno para que vengan a compartir acá un cumpleaños de un niño. De verdad que está buena la idea. Fíjense que acá hay unas mesitas para comer, también hay sitios donde venden comida desde $2.5 par de perritos con un stick. Vienes con tus chamos acá. De verdad que está súper bueno. Vamos a visitar de acá al lado a ver qué tenemos allá. ¿Qué tal te pareció la plaza, la Draco Kicks? Antes se llamaba Plaza Montes de Oca y bueno, hoy en día dedicada para los niños Draco Kicks. Así que te leo aquí abajo en los comentarios qué te parece esta plaza. Y ya esta parte de este recorrido llegamos al límite de Valencia con el municipio Naguanagua. Nos encontramos en la redoma de Guaparo. Como pueden ver, esa obra de Cruz 10 allí, aquello que está al final donde está la bandera, que fue una fuente de agua por mucho tiempo y que ahora bueno, colocaron esa bandera de Venezuela allí con la frase "aquí nadie se rinde". Vamos a entrar a lo que es esta redoma de Guaparo. Ya este es el límite de Valencia, que está de aquel lado, la parte derecha, con Naguanagua, el otro municipio, Naguanagua, conjunto que limita con Valencia. Y esta redoma, bueno, también fue habilitada, embellecida, porque también estaba descuidada y es una de las cosas también productivas de la ciudad, de los gobiernos que han estado acá en la ciudad. Y fíjense cómo está de bella esta redoma de Guaparo. Bien amigos, desde acá, desde el límite de Naguanagua con Valencia, en esta bella, hermosa redoma de Guaparo, llegamos al final del video por el día de hoy. Coméntame acá abajo qué te pareció este video, compártelo con tus amigos, tus familiares que están fuera de Venezuela, para que se recuerden de dónde vienen y sepan cómo están estas calles actuales. Dale
like al video. Nuevamente suscríbete acá abajo en el botoncito rojo, es totalmente gratis y te cuesta solo un segundo de tu tiempo. Me despido, mi nombre es Josber Morales, me dicen Jos, y como siempre nos vemos en unos días en un próximo video.